¿Qué tal, amigos, damas y caballeros? Buen día tengan todos ustedes. Agradezco la invitación de la Asociación Nacional e Internacional de Derechos Humanos para dar esta conferencia. Decido aceptar ya que no todos los días se tiene la oportunidad de pisar una de las tribunas más importantes del país, y más siendo un simple mortal y sin pertenecer a ningún partido político. Por ello, espero aprovechar los minutos de esta presentación. Damas y caballeros, jóvenes y futuros líderes, hoy nos reunimos para hablar de un tema fundamental para nuestra existencia, la educación. Principalmente, esta conferencia va a estar dirigida a los jóvenes. Va a estar dirigida a los jóvenes porque vamos a tocar temas muy sensibles, pero muy importantes para poder desarrollar la nueva generación de mexicanos que necesita esta nación. Y vamos a respondernos unas sencillas preguntas. Si la educación es un derecho, ¿quién me da ese derecho? Si yo no he sido educado, si no tuve las oportunidades, ¿me voy a quedar de brazos cruzados siendo ignorante toda mi vida? ¿O cómo le puedo hacer para obtener la mejor educación del mundo? Y quisiera, jóvenes, de verdad que entendiéramos los siguientes conceptos, porque estoy casi seguro de que esta conferencia va a ser vista por diversos jóvenes en México, el porvenir de México, posiblemente los próximos representantes en el Congreso, posiblemente un próximo presidente de esta nación, los próximos empresarios de este país, todas aquellas personas que van a dirigir esta nación. Para quienes aún no me conocen, soy Yair Quiroz, un joven de campo del sector cafetalero que creció con muy escasos recursos y que ha sido testigo de la catástrofe que significa vivir sin educación. Desde que era un niño, veía cómo los gobernantes, los funcionarios de bajo y alto nivel, le robaban al sector cafetalero los apoyos al campo, los fertilizantes, los agroquímicos, y veía a mi padre quejarse de los robos de los servidores públicos en ese entonces. Y también recuerdo las escenas de ver a mi padre frente al televisor, viendo las noticias, y yo siendo un niño de 5 años, escucharle decir: ¿pero cómo es posible? Con el Fobaproa se están robando miles de millones de pesos. ¿Cómo es posible? ¿Qué le van a hacer a tantísimo dinero? Ni siquiera en toda su vida se podrán gastar todo ese dinero, ni sus nietos en generaciones y generaciones. Mi padre decía: yo no estudié, pero tú estudia, métete a los libros. Ese tipo de momentos que impactan la visión de un niño y que se graban en el inconsciente de un pequeñín para soñar el solucionar esos problemas. Gracias a mi guitarra, mi música, pude pagar mis estudios y hoy día soy licenciado en Derecho, especialista en Administración Pública. Desde hace 8 años he defendido al sector cafetalero del país y hoy día soy secretario técnico de la Directiva Nacional de Productores de Café de México. También como académico y gestor de proyectos he sido asesor de más de 70 presidentes municipales en nuestro país. Y también soy productor musical y cantautor porque adoro crear música. He impartido 340 conferencias motivacionales y de liderazgo juvenil, que verdaderamente me apasiona el mundo del liderazgo, ya que quien ha construido los pilares de la historia de la humanidad han sido precisamente los líderes. Y es un placer para mí el poder compartirles una visión sobre lo que es y lo que debería ser la educación en México. No es una novedad que el sistema educativo en México, desde hace 30 años, no ha sido el mejor en cobertura y en calidad. Según el INEGI, aproximadamente el 19.5% de la población de 15 años o más se encuentra en una situación de rezago educativo, lo que equivale a que cerca de 23.5 millones de personas tienen un rezago educativo. Pero en esta charla vamos a enfocarnos en algo todavía más importante que ese viejo problema, que es enfocarnos en cada persona, en lo individual. Vamos a enfocarnos en cómo yo, siendo un joven, en lo individual, sin necesidad del gobierno, sin necesidad de un programa social, y no digo que los programas no sirvan, pero en esta charla vamos a enfocarnos en otro tipo de educación donde no exista la necesidad de que alguien venga a rescatarnos, para que con el simple hecho de que los jóvenes que escuchen esta conferencia puedan saber y entender que todos por igual podemos aspirar a tener la mejor educación del mundo. Como yo, como joven, como tú, si estás viendo este video, esta conferencia, ¿cómo puedes
construir la base de tus conocimientos, cómo puedes lanzarte a lograr lo que te propongas en la vida con la mejor educación del mundo. Y esa nosotros mismos la podemos obtener. Y de esta forma, todos aspirar en conjunto a crear la nueva generación de jóvenes líderes mexicanos que requiere esta nación. El derecho a la educación, a aprender, a crecer y a desarrollarnos, está consagrado como un derecho humano básico en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice, a grosso modo, la educación debe ser gratuita y tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y la promoción de los derechos humanos y la paz. Pero vamos a enfocarnos en esta parte. Tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Y para poder alcanzar mi pleno desarrollo de la personalidad humana, ¿qué es lo que puedo hacer? Si no nací en una familia con los recursos para poder acceder a la mejor educación, si soy un joven de escasos recursos, quizás de algún pueblito marginado de nuestro país, me voy a quedar esperando a que llegue el presidente de la República hasta la puerta de mi casa a brindarme todas las oportunidades. Imagínate si el día que nacieras o cuando comienzas a tener uso de razón, llegara la ONU o el gobierno a la puerta de tu casa y te dice: Jair, bienvenido al año 2024. Te voy a leer el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tienes derecho a la educación. Y aquí están todas tus herramientas para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tu personalidad humana. Eso no sucede, ¿verdad? Y como no sucede, si no tuvimos las oportunidades, tenemos nosotros mismos que fabricar esas oportunidades. Y para lograrlo, para lograr el pleno desarrollo de mi personalidad humana, se requiere entender tres conceptos fundamentales, que entendiendo estos tres conceptos, podemos aspirar al pleno desarrollo de la personalidad humana y poder ser seres humanos de excelencia. Los tres aspectos son el destino, la voluntad y la audacia. Destino, voluntad y audacia. Empecemos con destino. Debemos entender algo que es fundamental. La palabra destino ha sido empleada en forma equivocada, pensando que el destino es lo que está por llegar, y eso es una equivocación. El destino, en filosofía, en el existencialismo y en el determinismo, no significa otra cosa que la determinante circunstancial en que nos tocó nacer y vivir. Por ejemplo, ninguno de los que estamos aquí podemos decidir el cuerpo que tenemos, ni los ojos, ni el color de piel, ni el momento en que nacer, ni en qué país nacer. Pudimos haber nacido en México, en Estados Unidos, o ser primos hermanos de Donald Trump, etc. Sencillamente no pudimos hacer nada contra el destino. El destino que ya se nos fue dado por una determinante circunstancial, pues a nadie se nos preguntó o se nos pidió la opinión si queríamos elegir una familia de clase social alta, media o miserable. Sencillamente fue una determinante circunstancial. Ustedes, que por el simple hecho de estar aquí, o quien tiene acceso a un teléfono celular con internet para poder ver este video, esta conferencia, han tenido ustedes la circunstancia favorable para poder saber estos datos o dar el paso a saber qué es la educación. Por eso decía Sir Winston Churchill que la determinante circunstancial de una persona y de un líder le es favorable desde el momento en que tiene la oportunidad de demostrar de qué está hecho. Que el destino de un líder es determinado por cómo responde a las circunstancias que se le presentan. Que el destino no es algo futuro e inevitable, sino es la circunstancia que ya recibimos al llegar a este mundo y puede ser aprovechado o desperdiciado según la respuesta de la persona en ese momento crucial. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Gandhi, en lugar de haber nacido en la India, hubiera sido japonés? O por ejemplo, si Miguel Hidalgo hubiera sido gallego. Definitivamente no era el lugar más apropiado para nacer y para haber desarrollado las metas que lograron esos líderes. Definitivamente hay momentos históricos donde se necesita y donde surgen los líderes, donde la tierra es fértil para el líder, donde realmente la circunstancia se les está solicitando. Ahí se da el surgimiento de los líderes. La determinante circunstancial es fundamental para poder entender que contra el destino no pudimos hacer nada, porque el destino no es lo que está por llegar, sino el destino fue lo que nos tocó al llegar nosotros a este mundo. Es decir, la familia, el medio, el cuerpo. Por ejemplo, ¿qué cuerpo les gustaría tener?
Estoy hablando del de ustedes, ¿no? No el de otra persona, ¿no? Obviamente es el cuerpo que tenemos y no tiene remedio. Es decir, cada quien tiene que aceptar, quiera o no, el hardware que le tocó. En resumen, el destino es lo que recibimos al llegar a este mundo. Si llegamos a este mundo con 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, 2 manos, y tenemos salud, y tenemos nuestros 5 sentidos funcionando correctamente, y hoy día podemos estar escuchando esta conferencia, entonces el destino nos ha favorecido. Y tenemos que reconocer que tenemos ya el elemento físico para poder lograr el pleno desarrollo de nuestra personalidad humana. Y habiendo entendido lo que es el destino y que ha sido favorable con nosotros, pasemos a lo que es la voluntad. Si en algún momento creemos que no se puede, que porque nací en una familia pobre y sin oportunidades, entonces tenemos que echar un vistazo a la historia de la humanidad que está escrita por la voluntad de diversas personas, líderes. Cuando me preguntan cuál es el mejor libro de motivación que conozco, siempre digo que el mejor libro de motivación que puedes leer es la biografía de diversos personajes en la historia, ya que si ustedes se detienen a pensar un momento, que en nuestro planeta han transcurrido 3.500 millones de años y la historia de la humanidad, sin contar especies en evolución como el Homo habilis, Homo erectus, Australopithecus, etcétera, contando solamente al Homo sapiens, al hombre que somos hoy día, en la historia han existido 110.000 millones de seres humanos. ¿Y saben cuántos líderes significativos han existido? Líderes sociales, militares, políticos, religiosos, científicos, de todo tipo. Líderes que hayan tenido un impacto global, de la talla de Gandhi, de Luther King, de Charles de Gaulle, de Miguel Hidalgo, de Churchill, de Einstein, de Edison, de Mandela. ¿Saben cuántos? 900 líderes. Y ellos se han convertido en las columnas de la humanidad. Y aquí entramos al segundo concepto para poder lograr el pleno desarrollo de nuestra personalidad humana. Ya tenemos el primero, que fue destino, y el segundo es la voluntad. Y para que se den una pequeña idea de lo que ha significado la voluntad, para que se den un quemón, como dicen en mi pueblo, sobre la voluntad de pequeñas personas, que su voluntad pudo ser tan grande que han cambiado el curso de la historia. ¿Quién no conoce, por ejemplo, a Malala Yousafzai, una adolescente pakistaní que cuando en 2007 el ejército fundamentalista talibán prohíbe la educación para las niñas y destruye colegios, a los 11 añitos de edad, con bastante voluntad, empezó a dar discursos para luchar por su derecho a la educación? Decía en sus discursos: mi sueño es que todos los niños del mundo puedan ir a la escuela porque es su derecho básico. Malala Yousafzai enfrentó persecución, amenazas de muerte y un intento de asesinato. A pesar de estos terribles obstáculos, su coraje y dedicación la llevaron a convertirse en la primera persona más joven de la historia, a sus 17 años, en ganar el Premio Nobel de la Paz. ¿Y quién no conoce la historia de Nelson Mandela? Un niño de una tribu sudafricana que, a pesar de las adversidades, con voluntad, decide ser el único de su familia en estudiar. Emigra, se convierte en un abogado, llega a presidir el Congreso Regional de Transvaal en Sudáfrica, organiza manifestaciones para poder frenar el apartheid de la discriminación racial a los negros del gobierno opresor. Lo capturan y pasó 27 años en prisión. Después de 27 años es liberado y su lucha le significó ser el presidente de la República Sudafricana para liderar una nación hacia la reconciliación y la igualdad. O Rigoberta Menchú, una niña cafetalera que con voluntad se vuelve una activista defensora de los derechos humanos y derechos indígenas en Guatemala, que superó la violencia y la discriminación para dar voz a su pueblo, y su trabajo le valió el Premio Nobel de la Paz y se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos. ¿O quién no conoce a Martin Luther King, que luchó por los derechos civiles en Estados Unidos, que se enfrentó a la segregación y al racismo con un mensaje de no violencia y amor? Su educación y oratoria inspiraron a millones a luchar por la justicia y la igualdad. ¿O quién no conoce a Mahatma Gandhi, quien perteneció a una de las casas pudientes de la India, que utilizó su educación y la no violencia para buscar la independencia de su país? Encarcelado 2 veces, enfrentando a un imperio poderoso como lo era Inglaterra, Gandhi enseñó al mundo que la verdadera fuerza reside en la voluntad, la verdad y la resistencia pacífica. ¿O quién no conoce a Marie Curie, una mujer que enfrentó la discriminación por ser una mujer y por su falta de recursos, pero su dedicación a la ciencia cambió para siempre nuestro entendimiento de la radioactividad? Fue la primera persona y la primera mujer en ganar 2 premios Nobel
en diferentes campos científicos. O Frederick Douglass, un niño que nació siendo esclavo en el 1818 y que no quería ser esclavo y que con voluntad buscó educarse a sí mismo estudiando el secreto y que se convirtió en un destacado abolicionista y orador. Su vida es un testimonio del poder y la voluntad para poder educarse y romper las cadenas de la opresión. Y quiero mencionar a Helen Keller. Helen Keller fue sorda y ciega y aprendió a comunicarse tocando las formas de la mano en el lenguaje de señas y se convirtió en una influyente activista por los derechos de las personas con discapacidad. Su historia demuestra que la voluntad por educarse puede superar incluso las barreras más desafiantes. Estos líderes nos enseñan que, aunque enfrentaron obstáculos formidables, la voluntad por educarse fue la clave para poder superar estos desafíos y dejar una huella imborrable en la historia. Ya tenemos el destino, la voluntad y ahora el tercer elemento para aspirar a lograr el pleno desarrollo de nuestra personalidad humana, que es la audacia. ¿Qué es la audacia? La audacia es el atreverse, el lanzarse al encuentro de las oportunidades, quizá sin saber si lo vas a lograr, pero ya te estás atreviendo, estás dando ese primer paso y quizás si te equivocas, ahora aprendes cuál es la forma y la vas perfeccionando y llegas a estar preparado y vuelves a ser audaz y llega el momento en que lo logras. Un ejemplo de audacia, conocen a William Kamkwamba, un niño de Malawi, un país africano, que a los 14 años tuvo que dejar la escuela porque no podía pagar su escuela y que en lugar de rendirse, William fue audaz y comenzó a estudiar por su cuenta en una pequeña biblioteca local y encontró un libro sobre energía y decidió construir un molino de viento para generar electricidad, algo impensable para personas en su situación. Y con piezas recicladas de una bicicleta vieja, William construyó un molino de viento funcional que llevó luz a su hogar y eventualmente a toda su comunidad. Su audacia no solo le permitió superar las limitaciones económicas, sino que también lo catapultó a la fama internacional, que hasta le hicieron una película que se llama El niño que domó el viento, ¿no? Otro niño mexicano, un niño que era de una familia muy pobre, que le gustaba la música y no sabía cantar, y cada vez que en la televisión anunciaban un casting para Timbiriche, la nueva banda, o para la Academia, un casting para La Voz México, viajaba hasta la capital, llegaba de ray en carretera hasta los castings y de cada casting lo bateaban a los 10 segundos porque no sabía cantar. Lo batearon de tantos castings como no se pueden imaginar, pero él no se desanimó. Él quería ser cantante y ganar dinero para ayudar a su familia. Y fue aprendiendo a cantar, a tocar instrumentos y fue aprendiendo a hacer un casting. Y por su audacia llegó lejos en un reality que se llamó Latin American Idol. Y después se volvió telonero de conciertos y hoy día es cantante, productor musical y ha ganado millones de pesos de la música. Y hoy día está aquí parado frente a ustedes dándoles esta conferencia. Ser audaz es atreverse sin dañar a terceros y sin pasar sobre los demás. Ser audaz es atreverse en la vida. Audacia en los negocios, porque para estudiar necesitas dinero y para tener dinero necesitas trabajo. Y para tener el mejor trabajo, ¿cómo le puedes hacer? Por ejemplo, pasemos brevemente estos ejemplos de audacia al mundo empresarial. Miren, nadie contrata a nadie para crear problemas. ¿Quién es el hombre más valioso en un negocio, en una empresa? El que más problemas resuelve. Y si queremos ascender en una empresa rápidamente, ¿cuándo se está listo para el ascenso? ¿Cuál es el secreto del ascenso en una organización? Es tan simple como esto. Tú llega, resuelve todos los problemas que tenga tu área, preséntate a tu jefe inmediato superior y dile: ando como el caballo del piporro. ¿Cómo es eso? Sobradón. Écheme más problemas, o sea, ya con los que tengo me sobra tiempo. ¿Cuál es la gente que es más valiosa en la empresa? Piénsalo, en tu área, la gente que más problemas te resuelve. Imagínate, hay tantos jóvenes en sus trabajos queriendo ascender y están así, de chismosos en el Face, diciendo: mira, este güey ya se compró un carro, y hasta el del carro es prestado, ¿no? Ahí están los jóvenes pensando en la inmortalidad del cangrejo. ¿Quieres un ejemplo de audacia y lograr el éxito en un trabajo en tiempo récord? Ahí les va un tip. Imagínate que alguien llega a tocar la puerta de tu empresa y te dice: oiga, vengo a buscar trabajo. Y tú: no hay trabajo. No, es que usted no me ha entendido. Vengo a usted, porque yo quiero que usted gane el doble, que sus ventas se tripliquen, que su plantilla de personal crezca, que la calidad de su producto sea mejor,
que usted penetre más en el mercado, que se convierta en exportadora. No, hombre, a ese tipo no lo contratas, te casas con él. O sea, lo abanicas, le das café, que no se vayan, atrápenlo. ¿Por qué? Porque este tiene la magia de que te viene a ofrecer lo que tú requieres, que alguien te resuelva problemas. Entonces, el atreverse, la audacia es elemental para poder lograr nuestros propósitos. Ahora, teniendo claros estos tres conceptos del destino, que el destino es que sabes que tienes las mismas dos manos que todos, que el destino fue favorable contigo, la voluntad de saber que si un sueño te late en el fondo de tu corazón, lo puedes lograr, y la audacia, que es ir a la acción, atreverte a hacerlo, o sea, poner manos a la obra. Teniendo estos tres conceptos, nos podemos quitar para siempre las telarañas de la cabeza para poder empezar a educarnos hoy mismo y no esperar a que venga un gobernante hasta la puerta de tu casa y darte tu derecho a la educación, porque si nunca llega, no te vas a quedar esperando a lograr tu pleno desarrollo de la personalidad humana. ¿Quieres dinero, carros de lujo, viajes? Es muy sencillo, porque la forma de lograrlo es viendo los retos a vencer y trabajando para lograrlos. Recuerden esta frase: la gente no gana más dinero por lo que hace, la gente gana más dinero por lo que sabe. ¿Quieres hacer menos y ganar más? Edúcate, aprende nuevas técnicas, porque realmente lo puedes lograr entendiendo estos tres conceptos: el destino, la voluntad y la audacia. Con esto ya puedes aspirar al pleno desarrollo de la personalidad humana. Ahora, no puede existir una educación sin valores. No puede existir una educación sin valores. Siempre, por encima de todo, cualquier cosa que hagas en la vida debe tener un gran contenido de valores. El ser humano puede utilizar todos los talentos que posee para construir o para destruir, para hacer cámaras de gases o para llevar estrellas de libertad. Con toda claridad les quiero afirmar que nuestro país tiene personas en el sector público honestas, pero tiene una gran cantidad y por tradición gente corrupta. ¿Saben cuántas personas existen en toda la estructura del gobierno? Desde un oficial de tránsito, un policía, un administrativo, un regidor, un alcalde, hasta un gobernador o un presidente. Según datos del INEGI, en México hay 4 millones de servidores públicos. Y si eres un oficial de tránsito, eres gobierno. Si eres policía, eres gobierno. Si eres administrativo, eres gobierno. ¿Por qué? Porque gobierno no es solamente el presidente de la República. Y todo el mundo habla de lo mala que es la corrupción en México. Y yo les hago una pregunta. Los últimos 50 años, ¿quién ha gobernado México? ¿Quién ha gobernado esta nación? Chinos, franceses, alemanes. ¿Saben quién? Mexicanos, de padres mexicanos. ¿Egresados de dónde? De las escuelas mexicanas. Y que han hecho muchas universidades, incubadoras de ladrones, de bandidos, de pandillas. Nuestra educación en México tiene que ser una educación no solamente altamente tecnócrata, porque la tecnocracia, desde el siglo pasado, ha fracasado totalmente. Y para muestra, no un botón, 2 holocaustos mundiales. Alemania, las mentes más preclaras de la ingeniería haciendo cámaras de gases. Los médicos más destacados asesinando y desgarrando cuerpos. Las enfermeras diplomadas arrastrando a niños a meterlos a crematorios. Esa era la técnica. Hoy día ha habido gobernantes que han estudiado en las mejores universidades del mundo y eso solo les ha servido para salir mejor librados de sus crímenes y robos. Por eso, si la educación no sirve para hacernos más humanos, de nada sirve. Tenemos que modificar esa cultura genética generacional de transmisión de esos inconscientes colectivos del robo, de la tranza. Requerimos hoy más que nunca, una revolución educativa, una revolución de valores centrales y vertebrales. ¿Y desde dónde se empieza a meter en el inconsciente de las personas los valores centrales y vertebrales? Desde que son bebés, desde que son niños. Los padres tienen un papel fundamental y esencial en la gestación de los valores y las aspiraciones de los seres humanos. Por ello, como les decía al inicio, ¿qué sucede cuando le metes en el inconsciente de un niño valores de excelencia, de superación? He analizado a los líderes de la historia que mencioné hace unos momentos y a muchos otros y las hazañas que han logrado, y la mayoría tiene algo en común. Tuvieron padres que estuvieron forjándolos en valores. Tenemos que meter en el inconsciente de los pequeñines valores de orden superior, transmitirles esos valores de excelencia, de superación, valores de libertad, de empatía, de hermandad. Necesitamos una revolución cultural y educativa.
En una de las cárceles de máxima seguridad en México, después de una plática sobre valores de excelencia y superación personal, precisamente, uno de los prisioneros de más de 50 años, 10 asesinatos, quería decir algo y se le dio el uso de la voz. Y dijo: oiga, yo quiero ser así, yo quiero ser excelente. Y al preguntarle: oye, ¿y por qué hasta ahora lo decides? Y contesta: pues ¿cómo quiere que hasta ahora lo decida? Mi madre una prostituta, yo nací en un prostíbulo. Si usted sabe quién es mi padre, le doy unos cigarros por decírmelo. De padre desconocido. Dijo: ¿cómo quiere que yo sepa eso si jamás lo había escuchado en mi vida? Si jamás había sabido que eso existía, que había valores superiores. Muchos seres humanos son malos porque no tuvieron alternativas de vivir. Jamás conocieron otro sendero, jamás conocieron otro camino, jamás conocieron que había otras alternativas en la vida. Y cada niño, cada joven de América Latina que están extraviados, que puede ser cada uno una mecha de esperanza y libertad o una mecha de bomba, de explosión. En una ocasión, en un recorrido, en una casa de caridad de un sacerdote, llegó un grupo de visitantes a dejar unas cosas. Durante el recorrido de los visitantes, un jovencito como de 13 años no más, mal encarado, se acercó y le comenzó a dar de patadas a uno de los visitantes. El sacerdote puso la pierna y recibió el siguiente golpe. El joven voltea a ver al sacerdote a la cara, le escupe la cara, el sacerdote se limpia la cara y se empieza a sacar el cinturón. El joven se pone a una actitud defensiva y el sacerdote le dijo: oye, no es para golpearte a ti, es para que tú me golpes a mí. ¿Tienes ganas de golpear? Golpéame. El joven le quita el cinturón y le da 3 cinturonazos en el pecho, que vimos cómo se puso rojo del dolor. El joven reaccionó de lo que estaba haciendo, soltó el cinturón y empezó a llorar. El padre lo abrazó y le preguntó: hijo mío, ¿quién te ha hecho tanto daño? ¿Quién te ha maltratado tanto en la vida? Y el joven dijo: mi padre. Fui violado a los 4 años. Si el joven no se cruza en el camino del sacerdote, va a ser un asesino, un delincuente, odio, esperando explotar. ¿Saben por qué estoy aquí? ¿Saben por qué Yair Quiroz está aquí? ¿Por qué participo en la Asociación Nacional e Internacional de Derechos Humanos? Porque hay personas tan valiosas que sin recursos públicos, un día domingo como antier, estaba ayudando a personas en un hospital y poniendo en su lugar a los directivos de un hospital civil para que pudieran atender de forma correcta a las personas. Personas tan valiosas como Fátima del Ángel, que si ve a un perrito en la autopista a punto de morir, se para, lo sube a su camioneta y lo adopta y se lo lleva. Personas valiosas como el doctor Iván Gorostieta, que se la pasa ayudando a personas de la tercera edad y a estudiar a jóvenes para poder entrar a la carrera de medicina. Esos mexicanos son los que requiere esta nación. En México hay más de 10 millones de personas que están en pobreza extrema, que están buscando cómo sobrevivir, y más de 4 millones de niños que no tendrán acceso a la educación. Pensemos en uno de esos niños que a las 2 de la mañana anda deambulando por las calles con su miserable cajita de dulces sin vender, afuera de un zaguán con unos cuantos periódicos encima, con un perro callejero al lado. Cuando ese niño circunstancialmente jamás tendrá la oportunidad de ser libre, la oportunidad de elegir, la oportunidad de ser inteligente. ¿Saben lo que nos pasó a todos los que estamos aquí? Cuando fuimos a la primaria, nos entregaron el menú del restaurante. Nos dijeron que había anatomía, civismo, música. Luego fuimos a la secundaria y el menú se amplió. Fuimos a la preparatoria y el menú se siguió ampliando. Llegamos a la universidad y el menú todavía fue más amplio. Tuvimos el derecho a ser inteligentes. Pero piénsenlo, estos 4 millones de niños no conocerán ni la primaria. En México, 8 de cada 200 personas llega a niveles profesionales. ¿Cuántos literatos, químicos, poetas, artistas, científicos, empresarios hemos perdido en millones de mexicanos que jamás llegarán a hacer uso de su inteligencia plena? ¿Cuánto talento estamos desperdiciando al desconocer lo que ellos pudieron aportar al mundo? Cada uno de esos niños son la esperanza de esta nación, pero también son 4 millones de niños que mañana se pueden dedicar a violar y a matar, a asesinar y a degradar, a hacer de imposible esta nación. Queramos o no, esos niños, esos millones que serán adolescentes en nuestro México, también serán parte de los delincuentes mayores de este país, y ellos también son parte de nosotros. Señores, en el año 1813 un hombre llegó y le dijo al licenciado Quintana Roo: anote, escriba lo que le quiero decir. Quintana Roo tomó su pluma y empezó a escribir. Llegó el momento en que le tembló la mano, soltó la pluma y le dijo: señor Morelos, no hay pluma que pueda contener lo que usted quiere decir.
dígaselo así a los primeros congresistas en Apatzingán. Diga lo que usted está pensando. Y se habló de aquel discurso como los sentimientos de la nación. Y Morelos decía: nación no es un estado jurídico, nación no es una frontera ni una constitución, nación son los sentimientos de unión. Nación es que te duele el ser humano, que te duele la miseria y el abandono, cuando sabes que ese ser humano también es parte de ti. Y cada uno de esos niños son personitas que quizá mueran un día y nunca hayan conocido qué era vivir con verdadera libertad. La libertad que te da el tener educación, el tener el conocimiento para poder entender nuestra plena realidad y lograr nuestra plena realización. ¿Cómo prospera una nación? Con educación. No podemos erradicar la miseria ni con subsidios, ni con regalos. Tenemos que aprender a que la gente pueda ganarse el pan, no darles el pescado, sino enseñarles a pescar. ¿Pero cómo? A través de la educación. El futuro de México es la educación. ¿Dónde se inicia la calidad? Con educación. ¿Cómo se mantiene? Con educación. ¿Cómo prospera una nación? Con educación. La educación es cara, muy cara. La ignorancia lo es más. Pues recuerden, una nación que no invierte en educación, tarde o temprano tiene que invertir en armas. Las guerras y los conflictos armados a menudo son el resultado de generaciones y generaciones sin acceso a una educación adecuada, donde la ignorancia alimenta el odio y la división. La falta de visión puede llevar a la decadencia de sociedades enteras atrapadas en ciclos de pobreza y subdesarrollo. Hoy en día, muchos jóvenes están atrapados en una marea de información chatarra en las redes sociales, que según un estudio reciente, se suben más de 500 horas de video a YouTube cada minuto. 500 horas de video a YouTube cada minuto. Y gran parte de ese contenido es superficial y poco educativo. La juventud pierde tiempo valioso en banalidades, en lugar de aprovecharlo en el acceso sin precedentes a la información que tenemos en nuestras manos, un celular que nos permite acceder a todas las bibliotecas del mundo. Pero, ¿qué nos falta para ser superiores? ¿Qué tenemos que hacer los jóvenes? Yo quisiera convocarlos a ustedes como la juventud de México y de América Latina. Tenemos que salir a rescatar esas mechitas, esas lucecitas que están brillando en el territorio mexicano. Tenemos que traerlos, educarlos, rescatarlos, llevarlos a ser seres superiores. Jóvenes, ¿acaso no podremos hacer una obra titánica? ¿No podemos soñar con hacer un México de excelencia? Un México extraordinario, un México que de verdad destaque y valga por la calidad de su gente. Es un reto, lo sé. Es una tarea titánica, también lo sé. Pero es una tarea que está confinada, que está confiada en las manos de ustedes. Los jóvenes no somos el futuro de México. Nosotros somos México. Nosotros los jóvenes somos la realidad de esta nación. Nosotros somos el presente de esta nación. Los jóvenes no somos promesa, somos la realidad de esta nación. Como seres humanos, estamos naturalmente inclinados a buscar la evolución, y la educación en valores nos permite cumplir con esta misión, desbloqueando nuestro potencial y permitiéndonos explorar en el universo. La física cuántica nos enseña que el universo es vasto y lleno de posibilidades, y que solo aquellos que están preparados para dar el paso evolutivo escribirán la historia. La selección natural favorece a los que se adaptan y evolucionan, y la educación es la clave para esta adaptación. No debemos ir en contra de nuestra propia naturaleza. Al contrario, debemos abrazarla y buscar constantemente el crecimiento y la evolución a través de la educación y el conocimiento. Necesitamos una educación basada en valores fundamentales, valores de excelencia. Jóvenes, los convoco. Salgamos a rescatar y educar, a llevar valores y a acrecentar, a estudiar y aprender cada día, a fortalecernos, a tener esa integridad y esa fuerza. Pero lo más importante, que seamos inviolables, que seamos gentes vertebrales, que podamos morir de pie por nuestras convicciones, que podamos entregar nuestro existir por nuestros sueños. Piensen en un instante, todos tenemos algún lugar donde ponemos nuestros libros. Imagínate que llegas hoy en la noche y encuentras un libro en piel negra, extraordinario, letras de oro, lo tomas en tus manos, extrañado pues nunca lo habías visto, y es en la pasta. En este libro se narra la obra trascendental, 1 minuto por favor las para hazañas, terminar su ponencia, la entrega y el sueño de un líder de nuestro tiempo. Lo abres, sorprendido, y tu nombre completo es el que aparece ahí. Este libro es la vida de fulano de tal. Lo hojeas y no encuentras nada en él. No se atrevió a escribir nada. No hizo nada con su vida. Nació, vivió y se murió y jamás existió. Jamás le dio nada a la vida.
Piensen los jóvenes, nuestra vida es un instante en la eternidad, un segundo en el tiempo universal, un destello en la noche, un lucerito en el horizonte. No es otra cosa nuestra breve vida en la existencia. Hagamos de nuestra vida una obra magistral, extraordinaria, intensa, bella, pero que conlleve el que seamos históricamente la parte fundamental de esta nación. Entendamos algo que es fundamental. México necesita líderes vertebrales, líderes que no se pongan de rodillas ante el poder, líderes que sean auténticos con su tiempo y con su espacio, líderes que crean en sus convicciones, líderes que ofrezcan su vida por sus sueños, que entreguen lo mejor de su ser, líderes creativos, optimistas, positivos, líderes con riesgos, líderes con valores, líderes con autenticidad, líderes que sepan que la ética y la libertad se tienen que defender con el corazón mismo, líderes que no solo asuman su responsabilidad, sino que sean las columnas de la humanidad, que sean los idealistas, los soñadores, los que hacen crecer al mundo, al ser humano, que sean ustedes de aquellos seres generosos que en una próxima generación, sus hijos y los míos, puedan ser amigos y que puedan decir: ellos nos enseñaron a vivir, ellos nos dieron lo mejor, ellos nos hicieron más humanos, ellos, los líderes de nuestro tiempo. Ustedes, jóvenes de México, los desafío, atrévanse a hacer las manos de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Yair Quiroz.